¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Dios me los bendiga. En esta ocasión vengo para continuar reflexiones en la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento de la Palabra de Dios. Y continúo en la primera reflexión hacia una introducción de lo que fue Éfeso y el nacimiento y la fundación de la iglesia allí, la plantación de la iglesia allí por el apóstol San Pablo. Y hoy quiero referirme a la iglesia realmente como tal y cómo fue fundada y qué fuerzas operaron contra ella. Hay que discernir la iglesia yendo a las páginas del Nuevo Testamento, históricamente en el libro de los Hechos y la historia de la iglesia desde el siglo I para acá, pero también yendo a la carta, a la epístola a los Efesios, y hoy quiero partir también de parte del capítulo 1 y el capítulo 2 para extraer allí unas grandes verdades. A ver, aclaro que no es un estudio exhaustivo, versículo por versículo, palabra por palabra. Son reflexiones de manera más general de asuntos grandes, históricos, bíblico-teológicos, eclesiológicos, con el propósito, para el fin de orientar. ¿Por qué? ¿Por qué causa lo hacemos y lo hago? Porque en el siglo XXI nos encontramos en una sociedad mundial y local de mucho convulsionamiento y hay mucha confusión en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces necesitamos ir a las raíces, ir a la fuente primaria, original de qué es la iglesia, como ya dije en la reflexión primera, cómo se fundó la iglesia, quién es el dueño de la iglesia y cómo se forma la iglesia, quiénes la formamos, quiénes la dirigen y cómo ha de moverse. En estos 6 capítulos de la carta a los Efesios se encuentran reflexiones profundas al respecto. Y quiero acudir entonces a la fuente primaria en el libro de los Hechos, capítulo 19 sobre todo, donde quiero destacar algunas cosas. Primero, el apóstol Pablo llega allí y comienza a predicar y a persuadir primero a los judíos en la sinagoga, presentándole por las escrituras que Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el Mesías Salvador. Cristo quiere decir, o viene de la palabra Mesías, o Mesías quiere decir el Cristo, Jesús quiere decir el Salvador. Él salvará a su pueblo de su iniquidad, de sus pecados. Entonces el apóstol San Pablo reunió allí a la gente y discutía, por entero estaba entregado en la predicación, y en Éfeso estuvo cerca de 3 años. Allí inclusive otra cosa que se destaca en Éfeso es que persuadiendo allí, entonces cuando los judíos rechazaron, se enojaron, se disgustaron, formaron alborotos, entonces él se fue para un principal de la sinagoga que se llamaba Crispo, se convirtió al Señor, se fue para la casa de él, luego formó una iglesia en la casa de otro llamado Tiranno. Entonces en la casa de este hombre Tiranno fundó una escuela de enseñanza o instituto, digamos, bueno, en términos que se usan hoy. Y allí enseñaba, dice, por más de 2 años la palabra de Dios para todo Éfeso, pero sobre todo para toda Asia Menor. Se destaca también allí entonces que mucha gente creyó en el Señor y comenzó a formarse en revueltas en contra de
la predicación del Evangelio, del camino se llamaba en aquel entonces, aparece varias veces la palabra camino con mayúscula para referirse a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces hubo un impacto, quiero destacar allí en este capítulo, un impacto tremendo de la predicación contra las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, el enemigo número uno de Satanás, la magia. Luego hubo unas liberaciones, la gente llevaba cosas, por ejemplo, pañuelos y todo, y la gente era sanada de diversas enfermedades, la gente era liberada de diversos demonios, de espíritus que los poseían, se arrepentían, y allí también entonces hubo unos que quisieron imitar a Pablo, los hijos de un tal Eneas, de un tal Exeba, perdón, eran como 4 muchachos que quisieron imitar a Pablo, el espíritu, los demonios que estaban en estas personas. Entonces dijeron: ay, pero ¿usted quién es? ¿Tú quién eres? Yo conozco a Jesús y sé quién eres Pablo y quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Y arremetieron contra él, lo aporrearon, lo desnudaron y tuvo que huir desnudo. Bueno, entonces no es tratar de imitar. Hay mucha gente que trata de imitar realmente la predicación auténtica, original, la fuente primaria de la palabra, tratando de imitar la iglesia, pero así no es. Luego hubo entonces que la gente vino, trajo todos sus amuletos, libros y todas las cosas que usaban con la magia, y hecha la cuenta hubo que fue más de 50,000 ciclos de plata en aquel entonces, es decir, muchas montoneras de textos, de reliquias, de cosas como suele darse en la religión cuando se vuelve una religión contaminada con todas las prácticas llamadas culturales, indígenas o aborígenes o ancestros, lo que sea. Con tal de eso se mezcla desde aquel entonces estatuillas, escapularios, imágenes de la diosa Diana. Entonces el poder grande que había allá era el espíritu de la diosa Diana, que viene de las potestades antiguas del Antiguo Testamento, de Semiramis, de las diosas de Egipcio y de las diosas de los griegos, y ahora entonces allí la diosa Diana de los efesios en el Imperio Romano. Toda viene trayendo diferentes nombres, diferentes designaciones, según el lugar, la ciudad geográficamente y según la forma de presentarse en la ciudad y en la sociedad. Allí el apóstol San Pablo con su equipo evangelístico entonces tiene que enfrentarse, hay una confrontación espiritual, tremenda guerra espiritual que llamamos hoy, para derribar todo eso. Entonces el comercio religioso comandado, dirigido por Demetrio, entonces dijo: miren, este Pablo va a acabar con nuestro negocio. Recuerden que este es nuestro oficio de construir imágenes y templecillos de la gran diosa Diana. Y si permitimos que él siga, entonces nos va a desbaratar nuestro negocio. Y recuerden que de allí depende nuestra riqueza. Pero no solamente esto, sino que va a ser puesta en poco y aún va a ser destruida la gran diosa de los efesios, Diana de los efesios, y aún su templo será destruido. No podemos permitir esto. Entonces se formó el gran alboroto, versículos 19, versículos 20 y 21, 23 en adelante del capítulo 19 de Hechos. Históricamente ahí está todo eso, se formó gran revuelta que aún las autoridades tuvieron mucha dificultad para poder frenar y poder calmar los ánimos de esta gente. Ese es un fondo histórico de la fundación de Efesios. Por eso la iglesia del Señor, al ser fundada por Jesucristo, dijo lo siguiente, y permítanme ir a la fuente original allí. Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno, el dueño, el fundador, el salvador de la iglesia, cabeza de la iglesia, única cabeza de la iglesia, Efesios 1, 20 al 23, Él es la cabeza de la iglesia. Dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, esa es la roca, Cristo es la roca. La confesión que hizo San Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, del Eterno, del Creador,
edificaré mi iglesia. La iglesia la edifica Jesucristo y Él es el dueño. Por eso aparece mi, refiriendo Jesús a Él mismo. Él es el dueño de la iglesia, Él es el fundador. Y luego da una promesa sobre lo que acabo de enfocar históricamente. Entonces dice, y las puertas, o sea, por donde entran y salen los poderes del mal, dice del Hades, de la muerte, no prevalecerán, no la dominarán, no podrán dominarla, no podrán prevalecer. La verdadera iglesia de Jesucristo permanece y permanecemos unidos a Cristo, fundamentados en la roca, edificados en la palabra eterna de Dios, guiados por el Espíritu Santo, porque ese es el foco, lo que estoy diciendo, enfocado en la obra del Espíritu Santo. Entonces viene la edificación y no prevalecerá el mal. En toda la epístola a los Efesios vamos a encontrar hasta el capítulo 6 que hay la lucha que se ha desatado durante los siglos desde la fundación hasta hoy, no es con gente de carne y hueso. Efesios 6:12 dice, no es contra personal, con lucha física de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? Entonces hay una jerarquía satánica gobernada por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, versículo 2, contra hay quien es que realmente se lucha. Detrás de todos esos ídolos de la diosa Diana, que tuvo la réplica entonces de ataque y la retaliación del poder del mal, de la potestad del aire, contra la iglesia, inclusive cuando vienen los concilios posteriormente, en Éfeso precisamente, el primer concilio de Éfeso, que se efectuó, y allí comenzó a entrar entonces la diosa Diana nuevamente con otro nombre, replicando desde allá de Semiramis y Tamuz, que en Jeremías rechaza y se descubre esa diosa en Babilonia. Ahora entonces entra con otro nombre, con María y el niño Jesús en su seno, lo mismo que Semiramis y Tamuz, su hijo, su supuesto hijo. Entonces, que ellos la llamaban hijos de los dioses. Ahora entonces entra con la figura de María y el niño en el seno, para adorar esta imagen y esta potestad que hasta el día de hoy continúa entonces esclavizando a millones de personas en el mundo. Por eso hablar de estos principios no es cualquier cosa, y es una confrontación con las fuerzas y las potestades del aire. Solo con la guerra y la armadura de Dios que está descrita en Efesios 6 y otros pasajes de la Escritura, como en Apocalipsis 12:11, con el testimonio, la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra de Dios, es que se puede vencer a este enemigo. Amigos, la palabra del Señor nos habla que para ello entonces tenemos que saber cómo constituyó el Señor Jesús a su iglesia. Y voy a leer en Efesios, volver a Efesios 1, pero voy a leer unos pocos versículos aquí de esto, cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a las potestades y cómo Jesucristo es la cabeza. Dice así Efesios 1:17. El apóstol Pablo viene orando, dice, yo oro por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Se necesita sabiduría y revelación del cielo en el conocimiento de Él, o sea, de Jesucristo. Dice, alumbrando, se necesita la luz, la iluminación, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vea que es unas palabras profundas cada versículo. Y el versículo 19, el cual y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es para los que creemos, no para los incrédulos.
Hay muchos teólogos que son incrédulos. Hay mucha gente que estudia en seminarios, institutos o universidades teología, pero son incrédulos. Yo estudié en una universidad que llama Santo Tomás de Aquino, ¿ve? Y allí hay mucha gente incrédula. Estudian, claro, conocimientos arqueológicos, históricos y todas las cosas, y filosóficos sobre todo, pero son incrédulos a lo que realmente dice la palabra del Señor. Pero mire lo que dice la Escritura. Esa fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Ese es el poder que resucitó a Cristo al tercer día. Y por eso la verdadera iglesia cree en Jesucristo, el que resucitó, no el que presentan crucificado. No, no es eso. Operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en las alturas, en los lugares celestiales. Sobre todo, oigan esto, sobre todo principado y potestad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este mundo, sino también en el tiempo venidero. Y sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza, versículo 22, lo leo otra vez porque es que la gente no sabe quién es la cabeza, quién es cabeza de la iglesia. Mire, y lo sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, sobre Cristo, los pies de Cristo cuando lo sentó a la diestra del Padre. Él está sentado a la derecha del Padre Celestial, dice, y allí sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud, la pleroma del griego, pleroma de aquel, o sea, de Cristo, que todo lo llena en todo, para poder entonces salvar, para poder entonces formar su iglesia como está establecido por Jesús en Mateo 16, 18 que leí al comienzo. Y luego entonces dice en el capítulo 2, versículo 1, y Él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros, o sea, ya hablando de la fundación, de la conversión de todos los que nos convertimos a lo largo desde allá de Éfeso y de Jerusalén hasta hoy. Nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en todos los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestros criterios humanos, o sea, carnales, haciendo la voluntad y la voluntad de la carne, las pasiones desordenadas y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí viene del capítulo 1 hablando de que Cristo se sentó a la diestra del Padre por la resurrección de Jesucristo, del poder de Dios que operó en él, sentándolo allí y lo dio por cabeza con todo poder, y ese es el poder que opera en los que creemos en él, contra todo principado, potestad, autoridad y todo nombre en el cielo y en la tierra, y lo dio por cabeza. Y dice entonces aquí exactamente, él es el que salva, él es el que trae. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por eso hablamos de nuevo nacimiento, para poder ingresar y ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Es por nuevo nacimiento, San Juan capítulo 3 del 1 al 9. Entonces es por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que nacer de nuevo. Nacimos físicamente de nuestros padres y de nuestra madre, físicamente, biológicamente, pero hay que nacer en el Espíritu, por el Espíritu de Dios y por el poder de Dios. Y como que si haya una resurrección, dice aquí, como que nos resucitó, dice, y juntamente con él nos resucitó, versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En el Espíritu es como que si Jesús, como él está sentado a la diestra del Padre, nos hace sentar en lugares celestiales con él.
en el Espíritu. Es lo que quiere decir. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, hasta el siglo XXI que estamos ya, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, por gracia, don inmerecido de Dios, que adquirimos, recibimos de Cristo la salvación cuando creemos en Él. Es exactamente eso lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso hablamos hoy así. Y les decía al comienzo, hay mucha confusión en cuanto a pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia del Señor? La iglesia que se somete a la palabra, que son los nacidos del Espíritu, los nacidos de nuevo. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un gran engaño universal hoy que está saliendo, y desde tiempo antiguo es una paternidad universal. Así nos dice la Sagrada Escritura. Hay mucha gente que nos tildan de fanáticos, que nos tildan de muchas cosas. Digan lo que quieran, nosotros nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios. San Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas, oiga bien, a todos los que lo recibieron a Jesucristo, les dio potestad, es decir, la capacidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, dice, de varón, ni voluntad de la carne, o sea, sexualmente, no, dice, sino son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, nacer de nuevo. Esos son hijos de Dios. Esos son verdaderos, no es universalmente como se está diciendo. Inclusive la semana pasada salía por todas las redes lo que están diciendo. No es así. En el nombre de Jesús decreto y declaro esta palabra. Hay que salir de la confusión, hermanos y amigos que oyen esta palabra. Hoy necesitamos en el siglo XXI, en medio de esta crisis, saber que hay que nacer de nuevo para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, que Él es la única cabeza. Y Él es el que fue a la cruz del Calvario, entregó toda su vida, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, como ya vimos acá, y como está escrito en los 4 evangelios, está escrito en 1 Corintios 15, explicando la resurrección de Jesucristo, y por esa resurrección nosotros tenemos vida y estamos aquí y son perdonados nuestras iniquidades y nuestros pecados. La iglesia del Señor es la que se apega a su palabra, que cambia de vida. Dice aquí, estaban muertos en delitos y pecados bajo el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe que viene batallando desde Antiguo Testamento con diferentes nombres, como ya lo expliqué, y que sigue operando, y que hizo retaliación siglos después porque Pablo había fundado la iglesia en Éfeso, donde estaba el asiento de la diosa Diana, motivada por la potestad del aire, del príncipe de las tinieblas, es decir, otro nombre de Satanás. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos creados y somos figura suya. Pero en los versículos 11, al 22, el apóstol San Pablo nos aclara varias cosas en el capítulo 2. ¿Cómo he formado? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, los no judíos, nosotros, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Vean, no es por otra cosa, es por la sangre que Él derramó en el Calvario, porque Él es nuestra paz. Es Cristo nuestra paz. No son esos pactos de por aquí que hace la gente.
Antes nuestro país está más insubordinado hoy que antes. No hay paz en Colombia, no hay paz en el mundo, a menos que acudamos a Jesucristo. Todos los que acudimos a Jesucristo somos pacificadores. ¿Ve? Porque tenemos paz en el corazón, amamos a Dios y al prójimo. Entonces la única forma de salvar a Colombia no es con sistemas ideológicos, políticos ni partidistas, no, es con la sangre del pacto eterno, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de judíos y nosotros los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared que separa a los unos y los otros. Solo Cristo la puede derribar, aboliendo en su carne, o sea, en Cristo, las enemistades. Vea, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La iglesia es el pueblo de la paz. Es la verdadera iglesia que está formada por judíos y gentiles que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y mediante, cuando en la cruz, dice, vea, murió en la cruz, reconciliar con Dios a ambos y a un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Solo en la cruz de Cristo, la sangre de Cristo puede matar esas enemistades que hay, para no matarse hombre con hombre, para no violar, para no derribar, para no ser corruptos, para no ser realmente tanta perversidad que hay hoy en día. Dice, y vino y anunció las buenas noticias, o sea, de paz, o sea, el evangelio, a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, a los de allá de Jerusalén como a los que estamos en Colombia, cerca allá de Jerusalén, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vea, y la entrada es solo por el Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo y que nos abre la entrada al Padre Celestial. Eso es lo que necesitamos. Así que ya no somos extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solo por Jesucristo se entra. Edificados, ahora viene otra vez la edificación que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y los poderes del infierno, de la muerte, no la dominarán. Y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es por el Espíritu y en el Espíritu para entrar, la puerta de entrada a la gloria, a la presencia del Padre Celestial, del Padre Eterno, del único que se le llama Padre aquí en la tierra. Él es nuestro Padre, el que está en el cielo, como el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, no que está en Roma o en algún otro lugar. Entonces tengamos en cuenta la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia que Él fundó, una lucha frontal contra las potestades de las tinieblas, una lucha frontal hoy en día en esta pandemia que se está viviendo y que se desató contra la misma humanidad para matarse unos a otros con armas de todo tipo, armas biológicas, armas convencionales, guerras para destruir ahora por epidemias, para destruir por virus, para destruir por enfermedades. Se está matando. Solo en Jesucristo hay vida, hay perdón, liberación de la iniquidad, perdón y salvación. Salvos por gracia, por pura gracia, por misericordia, es que podemos hacerlo. Amigos, esta es una reflexión para llamar a despertar la realidad que estamos viviendo. Salga usted de en medio de esa confusión, venga a Jesucristo, el único que es Salvador, dueño, fundador, cabeza de la iglesia, el único que fue a la cruz del Calvario. Nadie más ha ido a la cruz, nadie más ha ido a pagar el precio por nosotros, y de Jesucristo es el único que se dice en toda la historia y se ha reconocido que fue sin mancha y sin pecado y sin contaminación. Él es el único inmaculado que ha pasado por los corredores de esta tierra y de este mundo. Él es el que dio su vida por nosotros.
sin pecado. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Y está el testimonio acertado, histórico y por todas partes, porque Jesús mismo dijo: si ustedes se callan la boca, las piedras hablarán. Y cuando muchos predicadores han callado y han querido acallar a la iglesia, entonces los que estudiaron arqueología en la universidad y en todas partes, en seminarios, se han ido a hacer los descubrimientos arqueológicos en Jerusalén, en Israel y en todas partes donde Jesús estuvo, y está millones de veces comprobado la historicidad, la autenticidad de la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio y la asistencia de Jesucristo cuando vino al mundo, y todo lo que él enseñó está totalmente comprobado, y con los rollos que se encontraron en Qumran cerca del Mar Rojo hace un poco más de 50 años, y se han venido escudriñando y comparando, y está la comprobación. Las piedras hablarán, las rocas, las inscripciones que se encuentran cada día los arqueólogos allí excavando en la misma ciudad de Jerusalén y en Israel. Todo lo que sucedió y lo que está escrito en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Amigos, venga a Jesucristo usted y únase a los que de corazón limpio invocamos al Señor. Venga usted, sea libre del príncipe de la potestad del aire, para que usted nazca de nuevo. Antes estaba muerto, muerto quiere decir separación. Allí es la separación, como ya leímos, separación de Dios y nosotros por el pecado. Cuando nos arrepentimos y venimos a Él, nos unimos a Cristo y nos sienta en lugares celestiales para esta guerra que estamos librando contra las potestades del mal, los principados y potestades de las tinieblas de este mundo. Amigos, Jesucristo está llamando en este momento. Ven a Jesucristo, sea salvo, salga de la confusión en este momento, en este siglo XXI. Hay muchas cosas y mucho ataque contra la verdadera iglesia del Señor. Y crea la palabra del Señor. Este servidor no comencé hace 2 meses a predicar esto. Hace 44 años y 9 meses que estoy leyendo, estudiando y predicando esta bendita palabra, y como les dije al comienzo, pasé por un seminario, pasé por una universidad o por unas universidades, y hemos adquirido el conocimiento que se adquiere en una universidad, pero sobre todo el conocimiento de la palabra, como ya leímos allí, la sabiduría, la revelación, el conocimiento de Jesucristo por la revelación del Espíritu Santo. Venga usted también y disfrute estas bendiciones y encuentre estas grandes verdades y créalas y viva para la gloria de Dios. Quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Amado Padre, te invoco en este momento como lo hacía el apóstol San Pablo en Efesios 2 del versículo 15 en adelante, y pido por todos aquellos que van a venir a Jesucristo para formar parte de la verdadera iglesia. En este momento pido por aquellos que creen y que han estado enredados, confundidos, que salgan de la confusión. Reprendo toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, y reprendo toda confusión ideológica, confusión inclusive panorámica de política y cuestiones religiosas a nivel nacional, mundial, que confunden más a la gente y los hacen más, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23, los hacen más herederos del infierno que de ellos mismos. Amado Padre, libera la mente, como dice allí, el pensamiento, libera el espíritu y libera a su persona como persona para ser salvos. Por gracia, por la pura gracia tuya, Señor, te lo ruego, te lo pido, sácalos adelante, trae los jóvenes, trae las mujeres, trae los niños, pido por la familia, pido por los matrimonios, las familias, en el nombre de Jesús, que vengan a los pies de Jesucristo, que vengan a ser salvos y a ser miembros de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que Él compró a precio de su propia sangre. Te lo pido, Padre Santo, te lo suplico, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Haga correr este video por todos sus contactos. Si ha entendido este mensaje, si cree que esto es una orientación verdaderamente de la palabra de Dios para este tiempo, haga correr estas conferencias, estas reflexiones a muchas personas que van a ser salvos también. Y sigue usted a Jesucristo. Muchas gracias. Comuníquese inclusive con este servidor al 313-829-0792. Y estamos prestos para orar por usted
para responder algunas cosas y para seguir explicando a través de los videos. Nos vemos en un próximo video con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, el dueño y el Salvador de la iglesia. Que Dios me los bendiga.